Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Crónica de la Iglesia. Como cada 7 días repasamos con ustedes y para ustedes la actualidad de esta santa Iglesia de Dios que peregrina en Toledo. Tomen parte de este espacio para el que este equipo de profesionales ha seleccionado lo mejor de nuestro día a día diocesano. Ya imaginan que en la semana del Domum nuestra archidiócesis adopta más si cabe una temperatura y una actitud eminentemente misionera. Ya nos dirán si nuestro espacio retrata bien este compromiso. Comenzamos. El señor arzobispo celebraba el pasado domingo en la Catedral Primada la apertura de la fase diocesana de la Asamblea Sinodal convocada por el Papa Francisco. La celebración comenzaba en el baptisterio del templo, donde se celebra un acto penitencial en el que se pidió perdón a Dios por los pecados y negligencias. Y concluía con la entrega de una vela a cada una de las parroquias que, como signo de misión, permanecerán encendidas en todos los actos parroquiales que, se supone, se realizarán en este tramo preparatorio sinodal. La Catedral Primada acogía este domingo por la tarde la Santa Misa de apertura de la fase diocesana de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Roma en el año 2023. Comienza la fase diocesana de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Sintámonos llamados todos los que formamos el pueblo de Dios que camina en Toledo, laicos, vida consagrada y sacerdotes, llamados a vivir un momento fuerte de escucha y comunión. 3 palabras han de resonar con fuerza en este periodo: comunión, participación y misión. El señor arzobispo de Toledo presidió esta celebración que comenzó con la renovación de las promesas bautismales en la capilla bautismal. Acompañado por el vicario general, el resto de los vicarios episcopales y el arzobispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio, y el arzobispo emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, don Francisco Cerro destacó que esta etapa ha de entenderse y vivirse desde la conversión. Nos unimos hoy a toda la Iglesia Mundial Universal, que con el Papa Francisco nos ha convocado a esta realidad. Nosotros lo hacemos como lo hacen todos los sínodos, pidiendo perdón, arrepintiendo nuestros pecados, viviendo en esa clave fundamental de conversión. ¿Por qué? Porque convertirse es volver una y otra vez la mirada a Cristo. Sacerdotes, seminaristas, vida consagrada y fieles laicos de las parroquias de la archidiócesis se unieron a esta celebración que contó con un acto de envío donde se repartieron unas velas que estarán presentes en todas y cada una de las reuniones que en esta fase se mantengan en las parroquias. También signo de comunión, fundamental en estos momentos. No habrá comunión mientras que no vivamos unidos a Cristo. Y todas las dificultades, todos los problemas que tengamos, los solucionaremos juntos si miramos a Jesucristo, como nos repite continuamente el Papa Francisco. Si no, nos quedaremos, como decía Santa Teresa de Jesús, antes de entrar en el hoyo central de la fe, nos quedaremos como dando vueltas, sin llegar a lo profundo, a lo más esencial del Evangelio. Con esta celebración se abre el proceso diocesano del próximo Sínodo de los Obispos, en donde se pide la aportación de los organismos de participación de las iglesias particulares, como son el Consejo Presbiteral y el Consejo Pastoral, pero también de la vida consagrada y de las personas que, aun siendo bautizadas, se sientan alejadas o marginadas por la Iglesia. Una fase que finalizará en el mes de abril del año que viene. A renglón seguido, el lunes celebrábamos con gozo el cumpleaños de don Francisco. Como es tradición, el seminario invitó al prelado a celebrar con toda la comunidad, el mayor y el menor, con alumnos y formadores, el aniversario de su nacimiento. A las 8 de la mañana comenzaba la Eucaristía presidida por el arzobispo, a la que asistió también el emérito de Segovia, don Ángel Rubio, que no se pierde una. Don Francisco, siempre que acude al seminario, en toda circunstancia, recuerda sus años de formación en esta casa como años felicísimos. El 18 de octubre es el cumpleaños del señor arzobispo de Toledo. Como ya es costumbre, a primera hora de la mañana ha presidido la Santa Misa en la capilla del Seminario Mayor. Yo nací el 18 de octubre, pero seguramente que mi madre pensaría que nacería por el 4 de octubre, porque me puso Francisco, lo cual yo creo que luego se le fue y al final nací este día.
tenía mucho interés en algo que os propongo a vosotros, y es saber el día de mi bautismo. Y descubrí que era el 3 de noviembre, el día de San Martín de Porres, lo cual me hizo muchísima ilusión. Podía haber sido el 4, que es San Carlos Borromeo, también un pastor que me encanta, pero al final me encantó que fuese San Martín de Porres, porque es un santo humilde, el Fray Escoba, como se le llama. Acompañado por los seminaristas, ha querido recordar sus años de formación y discernimiento vocacional. Yo recuerdo mi vida del seminario como inmensamente feliz, pero de verdad, pero recuerdo que era una vida exigente y dura, vamos, por lo menos exigente. ¿Cuántas veces, sobre todo, como estamos hoy acostumbrados a cada uno a hacer un poco lo que queremos y a planear nuestra vida y a que nadie nos la pueda complicar, de pronto nos pasa como los de Maús también, que a veces el camino es arduo y difícil. ¿Y cuál es la característica de Lucas, que es la nuestra? No ardía nuestro corazón por el camino cuando nos explicaba las Escrituras. Es decir, ¿dónde encontramos nosotros la fuerza de una vida del seminario según Lucas? Pues sería en que Jesús camina conmigo y arde mi corazón. Por eso el seminario no lo vivimos solo, o lo vivimos con Cristo o no vivimos nada. En su homilía ha destacado que una de las funciones más importantes de un obispo es la de cuidar de los seminarios diocesanos. La Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN, se celebra este domingo con el lema «Cuenta lo que has visto y oído». La cita, como todos los años, aspira a poner de manifiesto que el papel de la Iglesia es crucial para los más desfavorecidos, que es donde están los misioneros, en primera línea en la lucha contra la pobreza y el hambre. Don Francisco, nuestro arzobispo, en su escrito semanal, nos invita a todos a participar de la jornada, a sumarnos a los actos y a vivirlo en comunión con los algo más de 300 misioneros de toda nuestra provincia eclesiástica. A inicios del mes de octubre se presentaba en rueda de prensa la iniciativa DOMUN al Descubierto, así como las diferentes actividades que lo conforman en la provincia eclesiástica de Toledo. En el fondo lo que tenemos que hacer es contar lo que hemos visto y oído, como dice el Papa Francisco. Es propia experiencia. Si nosotros contamos al mundo lo que hemos visto y oído, pues seguramente que este mundo cambiará un poco, este mundo tan lleno hoy de dificultades, de contradicciones, de tensiones, de problemas, pues este mundo necesita más que nunca el anuncio del Evangelio, que siempre es buena noticia para los que sufren. Bajo el lema «Cuenta lo que has visto y oído», el próximo domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, una llamada a ser testigos de Cristo resucitado, dando respuesta en este mundo que se muere de frío por falta de esperanza. Así lo reconoce el señor arzobispo en su escrito semanal, donde también pide que seamos generosos y que recemos por nuestros misioneros, y donde recuerda que en este curso pastoral dedicado a la vocación laical no debemos perder de vista que son muchos los laicos enviados por sus obispos a tierras de misión, ya que es una dimensión fundamental de la llamada a la santidad. Toda vocación es una vocación a ser misionero. Es la vocación que compartimos laicos, vida consagrada y sacerdotes. Nuestra vocación es ser misionero, es decir, es anunciar la buena noticia a los que sufren, y no queremos que la gente viva en la mayor de las pobrezas, que sería por no tener ni a Jesucristo, que sería la mayor de las pobrezas. Porque, como decía el cardenal Martini, cuando uno lleva a Jesucristo a la humanidad, lo lleva todo. Y el domingo 24 de octubre, Jornada Mundial de las Misiones. El señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en el monasterio de San Juan de los Reyes a las 10:30 de la mañana. Una jornada para que, tal y como reconoce en su escrito semanal don Francisco Cerro, valoremos la labor de los misioneros y misioneras que anuncian con la entrega de sus vidas que nuestra mayor riqueza es Jesucristo. DOMUN al Descubierto es una iniciativa a través de la cual se puede conocer y valorar la labor de los misioneros. Es una iniciativa anual de obras misioneras pontificias para dar a conocer la realidad misionera dentro de la Iglesia a través de una exposición y una serie de actividades culturales y religiosas. La exposición se inauguró el pasado jueves en el Centro Cultural San Marcos. El pregón tuvo lugar ese mismo día en la Catedral Primada a las 8 de la tarde. La misa se celebrará el domingo desde San Juan de los Reyes. Cuenta lo que has visto y oído es el lema de la próxima Jornada Mundial de las Misiones.
Por ello, Obras Misionales Pontificias ha celebrado a lo largo de este mes de octubre el Domum al Descubierto, este año en las diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo. Y así este jueves por la tarde la Catedral Primada era la que acogía el pregón del Domum, a cargo del chef Pepe Rodríguez, que no dudó en destacar las semejanzas entre la misión y el mundo culinario. Creo que los misioneros podrían ser los discípulos que siguen oyendo ese «dadles vosotros de comer», y en lugar de escaquearse dicen «oído cocina». Personas normales y corrientes, como ustedes, como yo, como cualquiera, que no escurren el bulto, sino que se fían del jefe de cocina, que les llama a la tarea de dar de comer y repartir el pan. Un pan que tiene mucho o todo que ver con el amor, manifestado en múltiples formas. En un acto presidido por el señor arzobispo de Toledo, que en su saludo destacó que los misioneros son los mejores hijos de la Iglesia, también participó el director nacional de Obras Misionales Pontificias, don José María Calderón. En su pregón, el cocinero animó a todos a ser generosos con nuestros misioneros, ya que formamos parte del mismo equipo. En el caso de los misioneros es compañerismo, tiene un nombre específico. Ellos no van por libre, sino siempre integrados en un equipo de cocinas, que es la Iglesia, un equipo que une, pero en el que cada cual conserva su propia personalidad, de modo que sea una riqueza para todos. Durante el pregón también intervinieron los seises de la Catedral Primada, que ofrecieron su interpretación por los 117 misioneros de la Archidiócesis de Toledo, hombres y mujeres a los que debemos apoyar este domingo, siendo generosos con nuestros donativos y también con nuestra oración, con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones. Queridos misioneros y misioneras, os necesitamos. Necesitamos vuestro ejemplo y necesitamos saber que sois nuestras manos allá lejos, donde nosotros no llegamos, pero queremos llegar. También tenemos que decirles que unas horas antes el Centro Cultural San Marcos acogía la inauguración de la exposición Domum al Descubierto, que permanecerá abierta de 10 a 1 del mediodía y de 5 a 7 de la tarde hasta el próximo 31 de octubre, y el domingo en horario de mañana. Se trata de acercar la labor de nuestros misioneros a la gente de la calle. Ya saben de sobra que estamos en la semana del Domum, el mes de octubre es un mes eminentemente misionero y esta semana es pues estrictamente misionera, el Domingo Mundial de las Misiones. Y nos gusta todos los años, en torno a esta fecha, pues poder permitirnos tener el testimonio de alguien que está en primera línea de trabajos evangélicos en zonas de misión. Este año, que está a punto de cumplir unos merecidos días de descanso y va a regresar pues a ultramar dentro de muy poco, tenemos el lujo de tener con nosotros a don Julio Alonso Ampuero. Don Julio, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberse hecho un hueco ya muy a última hora para poder estar con nosotros. Muy bien, don Julio, ¿dónde está ahora? ¿En qué tareas pastorales está? La tarea pastoral ahora es Diócesis de Lurín, que es Lima Sur, y la tarea en este momento es una casa de espiritualidad diocesana, donde hay varias iniciativas, ¿no? Desde retiros todos los fines de semana, una escuela de formación para laicos, algunas publicaciones. Desde hace muy pocos meses, además, porque hay muchos que siguen teniendo en el imaginario que usted y su hermano siguen en el seminario, siguen al frente del seminario. Sí, hemos estado justo hasta enero de este año. En mi caso 10 años y en el caso de él creo que 15. Él era rector, yo era director espiritual y ya en este año se hizo el cambio para que fuera un equipo totalmente de la diócesis de allí de Lurín, ¿no? Luego volvemos a tareas pastorales, la diócesis de Lurín, Lima Sur, pero antes de nada, ¿desde cuándo es sacerdote, don Julio? Desde el año 1983, o sea, ya bastantes años. Sí, sí. ¿Y por qué sacerdote? 1983, Año Santo de la Redención, fue un año es verdad. Muy hermoso, y ahí fui ordenado por el cardenal Marcelo González Martín, y entonces son 37, ¿no? 38 años ya. ¿Y por qué sacerdote? ¿Por qué soy sacerdote? Bueno, a ver, si tuviera que resumir la historia vocacional, bueno, mi familia vivíamos de pequeños en Espinoso del Rey, que ahora entonces era un pueblo de unos 1000 habitantes, ahora es más pequeño, y de pequeño fui monaguillo, después entré al seminario menor, viví el seminario menor completo, de principio a fin, y creo que es donde se cuece mi vocación, ¿no? Como monaguillo yo recuerdo que admiraba al sacerdote, ¿no? La devoción con que él celebraba, pero bueno, hay un detalle que no he contado mucho, pero que es bonito. Mi madre murió hace unos años, y el día de mi ordenación ella me escribió una carta,
y me decía, cuando tú naciste yo te ofrecí a la Virgen, así. El detalle, la delicadeza de ella de decírmelo el día de mi ordenación, no antes. Jamás me dijo nada de eso. Mi hermana mayor me lleva 9 años, entonces cuando mi hermana nació, mi madre debió tener problemas, pensaba que no tenía más hijos. Entonces cuando Dios le concedió un nuevo hijo, ella entendió que era un regalo de Dios y se lo ofreció a la Virgen. Yo entiendo que ahí están las raíces últimas de la vocación, ¿no? Después viene la etapa de monaguillo, después seminario menor, y bueno, al terminar el seminario mayor no estaba tan seguro, me atraía mucho estudiar psicología, periodismo, en las 2 carreras que me atraían, pero al final sí me decanté por pasar al seminario mayor, todavía sin mucha certeza, y ya en los primeros años del seminario mayor fui haciendo el discernimiento definitivo hasta tener certeza de que era mi vocación, y gracias a Dios nunca he vuelto a dudar. O sea, una vez que hice esa certeza, más luego el obispo que te impone las manos, ya nunca he dudado, ¿no?, de que esta era mi vocación. Siempre la gente asocia que siempre o asocia su figura a la formación de seminaristas, porque básicamente siempre ha tenido tareas de como formador, ¿verdad? Sí, de hecho, yo, claro, cuando estás en el seminario y te ordenas, la ilusión que es trabajar en parroquia, ¿no? Y creo que es la mira de la mayor parte, normalmente de un sacerdote diocesano o de un seminarista que se prepara. Esa era mi ilusión. Mi primer destino fue Mora de Toledo, vicario parroquial. Ahí trabajé 1 año y al cabo de 1 año... Con don Pío, me imagino. Con don Pío, efectivamente. Y al cabo de 1 año es donde don Marcelo me dice, quiero que vayas a estudiar a Roma. Muy bien, pues Roma, estudias Sagrada Escritura, 3 años, Roma y Jerusalén, y a la vuelta de Roma, formador. Entonces han sido 16 años de formador en Toledo, y luego cuando marcho a Perú han sido otros 16 años también allí en la tarea de dirección espiritual. O sea que más de, bueno, sí, casi media vida, se puede decir. Sí, sin duda alguna. La gente también asocia su figura a la figura de su hermano, hasta el punto que han creado una marca, Los Ampuero. ¿Dónde están los Ampuero? ¿Qué tal les va a los Ampuero? Bien. Sí, claro. ¿Qué tuvo que ver, o tuvo usted algo que ver en la incorporación de su hermano, que es menor que usted, al seminario? ¿O? Yo creo que han sido caminos... Él estuvo en el seminario menor también, pero lo dejó, salió. Sí, salió. Y luego, terminada la educación secundaria, decidió entrar al seminario. Bueno, yo supongo que influjo siempre hay, ¿no? Pero su camino ha sido interiormente muy independiente, ¿no? Yo no creo que desde luego yo jamás le influí o le presioné para que él fuera también sacerdote. De hecho, por ejemplo, en la familia tenían ilusión de que, bueno, mi hermana no había podido estudiar, después yo estaba en el seminario, tenían la ilusión de que el tercero hiciera otra carrera, digamos, más vistosa humanamente, socialmente hablando, ¿no? Y entonces da la sorpresa de que también entra al seminario. Y sí que es verdad, bueno, sí, hemos crecido juntos, nos llevamos 2 años de diferencia, ¿no? Hemos crecido juntos, hemos jugado juntos, entonces siempre hemos estado muy unidos. Lógicamente, ya cuando compartimos la vocación, el sacerdocio, más todavía. Y curiosamente han sido estos últimos años fuera de Toledo donde más hemos estado juntos, ¿no? Sí. Porque aquí, bueno, cada uno estaba en su tarea, etcétera, y claro, no había tanta cercanía, pero han sido estos años donde sí hemos compartido una misión más concreta, ¿no? Sí. La marca la han creado ahora a partir de esta década decir, ¿no? en Lima, sí que ¿no? es verdad que además de los lazos de sangre, etcétera, pero sí que hay una amistad, ¿no? Y una confianza grande entre los dos. Eso sí es cierto. También, a falta de que su hermano se tome unos días de descanso la temporada que viene y lo podamos tener por aquí, aquí en el presbiterio diocesano siempre tenemos la impresión de que José Manuel ha estado más tiempo al otro lado del océano que aquí, que ha estado más tiempo en proyectos misionales que aquí, ¿es verdad? Sí, él lleva en esta etapa de seminario, han sido 15 años, me parece. 15 años. Y anteriormente había sido otra etapa en una parroquia, otros 3 o 4 años. Entonces, sí, en el caso suyo es más tiempo fuera que aquí. Don Julio, ¿cómo llega usted a Lurín? ¿Cuál fue su primer contacto? ¿Cómo llega usted para allá? ¿Cómo fue el que la providencia se asoma a su vida y le ofrece esta posibilidad? Claro, a ver, la inquietud misionera estaba, ¿no? Porque sabemos que el sacerdote diocesano, tú te incardinas para una diócesis y te consagras a ella. Yo lo he dicho y lo repetiré 1000 veces, soy toledano, me siento toledano, quiero mucho mi diócesis. Pero siempre está esa apertura universal, y don Marcelo nos lo recordaba muchas veces. Él decía, yo os ordeno para Toledo, sí, pero para la Iglesia Universal, ¿no? Eso estaba muy claro. Y yo recuerdo que siendo sacerdote joven, en 1 o 2 ocasiones me ofrecí para poder ir a misiones,
Me dijeron, no, en este momento te necesitamos aquí. Punto. Años más tarde, yo fui delegado de misiones también, delegado diocesano durante varios años. Entonces, en ese tiempo solíamos hacer con los sacerdotes que estaban, sobre todo en Perú, en Lurín, y luego después también en Moyobamba, para ayudarles en alguna misión durante un mes, ¿no? Entonces, aquí organizábamos, lo preparábamos desde enero, etcétera. Jóvenes, luego también se unieron adultos, y entonces aquella realidad me era muy conocida, ¿no? Por las visitas prácticamente todos los años. Después, cuando empezó Moyobamba, también durante varios años di clases en el seminario de allí, igual un mes, 2 meses, así en plan intensivo. Entonces, la realidad de allí me era conocida por la presencia y por la tarea también de delegado de misiones, en contacto constante con los sacerdotes. El dar el salto tiene también hay una explicación muy curiosa, porque claro, yo ya, también por mi edad, ¿no? Uno supuestamente sale de misionero cuando eres joven, ¿no? Entonces yo ya salí con los 50 cumplidos, ¿no? Entonces, la razón era, Lurín es una diócesis joven, tiene 25 años, entonces anteriormente los seminaristas que había estudiaban fuera, y cuando llegó el obispo actual, a José Manuel le pidió empezar el seminario, ¿no? Había un preseminario que estaba funcionando ya desde hacía varios años, pero ya lo que es filosofía y teología salían fuera. Entonces el obispo le pide empezar el seminario y ahí arrancaron, ¿no? Pero él estuvo casi solo durante tiempo, uno que otro sacerdote le ayudó por algún tiempo desde aquí, y sobre todo en la tarea de la dirección espiritual, pues no había un director espiritual, había un sacerdote que iba una tarde a la semana, un obispo jubilado que iba otra tarde, y nada más. Entonces los seminaristas tuvieron la genial idea de decirle, padre, ¿qué le parece si hacemos una vigilia semanal de oración para pedir a Dios que nos mande un director espiritual? Ah, muy bien, les dio el permiso. Y yo siempre digo, esa es la razón de que yo esté allí, o sea, otra explicación no veo, porque ya por la edad que tenía, por las tareas que tenía en la diócesis, ¿no? De delegado de misiones, las clases en el seminario, etcétera, las diferentes responsabilidades aquí, yo ya daba por hecho que mi vida iba a continuar y terminar aquí, ¿no? Entonces me ha tocado salir ya como Abraham, casi en la última etapa de la vida, ¿no? Y esa es la explicación, como digo. Entonces, bueno, yo me ofrecí, en ese caso ya era don Braulio el arzobispo, le dije, don Braulio, hay esta necesidad, yo estoy disponible. Me dijo, muy bien, adelante. Ya en ese momento había otros sacerdotes que habían estudiado Sagrada Escritura, con lo cual las clases del seminario podía ser sustituido sin problema, y nada, y di el salto. O sea, van a ser 11 años en febrero próximo. Su hermano sí que primero va allí a Lurín, a la misión, al compromiso misionero que tiene la diócesis, y de allí pasa al seminario, pero usted llegó directamente sin... Bueno, él estuvo en una parroquia, pero volvió a Toledo. Volvió a Toledo. Cuando empieza el seminario es porque fue en uno de estos periodos de un mes de vacaciones para ayudar a una de estas misiones intensivas de un mes, y ahí es donde el obispo que acaba de llegar le dice, te necesito para empezar el seminario. Y dicho y hecho, volvió aquí, como es lógico, discernió en tiempo era don Antonio Cañizares, discernió con él, y en enero o febrero del año siguiente ya estaba allí para empezar el seminario. Cuando usted llegó como director espiritual, su hermano ya llevaba un par de años. Claro, lleva más, 3, 4 años. 3, 4 años. Sí, sí. Y usted ha cerrado una década y él ha cerrado casi 14 o 15 años allí al frente del seminario. ¿Cómo es un seminario en una diócesis, allí en una diócesis pobre? Luego si le parece hablamos un poco de la diócesis de Lurín, que nos es tan familiar, Lima Sur, pero ¿cómo es llevar un seminario? ¿Qué tantos quebraderos de cabeza le da a los obispos en Sudamérica y tanto vienen a Europa buscando formadores, directores espirituales, rectores? ¿Cómo es? Claro, es que no es fácil, ¿no?, encontrar sacerdotes que puedan asumir, que pueden y que quieran, ¿no?, asumir la tarea de un seminario que sabemos que es vital, ¿no?, es vital en una diócesis, pero que requiere también unas ciertas cualidades, etc. Entonces, sustancialmente es lo mismo, ¿no?, que allí que aquí, ¿no?, pues la tarea de acompañar a los chicos, etc., la formación, la dirección espiritual, las clases, etc. Y allí se empezó con mucha ilusión, porque al ser una diócesis joven, pues lógicamente había que formar un presbiterio propio, una diócesis grande, 2,5 millones de habitantes, donde todavía muchos sacerdotes eran o éramos, y todavía somos de fuera. Y entonces el reto era formar un presbiterio propio, ¿no? Y el obispo, que había sido antes rector del seminario de Lima, de la archidiócesis de Lima, eso lo tenía muy claro. La primera decisión, yo creo, al llegar a la diócesis, empezar seminario.
Y entonces, bueno, pues ahí empezó esa colaboración, aprendiendo, conociendo, bueno, las enseñanzas y directrices de la Iglesia son abundantes en estos temas, entonces ahí están. Y luego la tarea por de conocer a los chicos, etcétera, y de acompañarles. Nosotros, el Urim, de la que hemos hablado largo y tendido durante la última década y media larga, casi 2 décadas, siempre la asociamos a esas parroquias que asumió la diócesis de Toledo, pues todos aquellos basureros muy a las afueras. En la diócesis del Urim, o Lima Sur, como les gusta llamar con alguna nobleza, Lima Sur, ¿cómo la definiría? ¿Qué es la diócesis del Urim? ¿Cuándo fue erigida? Me recordaba antes que a la misma altura que la diócesis de Getafe, ¿verdad? Exacto. Justo cuando Madrid se divide, también Lima se divide, ¿no? Entonces, Lima es una ciudad de 9 millones de habitantes, entonces se divide, continúa la archidiócesis, una diócesis al norte, otra al este y otra al sur. Al oeste no, porque es el mar, el océano. Entonces, ahí empieza hace 25 años la diócesis del Urim. Por tanto, es Lima, ¿no? Lima. Entonces, y es la parte sur, donde es periferia, es zona de crecimiento, de hecho sigue creciendo constantemente. Cuando llegaron los primeros sacerdotes en el 94, pues en ese tiempo era Lima todavía, ¿no? Sí. No estaba hecha la división, y ellos con el cardenal de Lima, entonces cardenal Vargas, Augusto Vargas, él les ofrece y deciden ellos ir a esta parte sur, que Villa El Salvador, que era un arenal, Sí. esteras, estaba empezando, y ahí deciden, y ahí ha continuado, cuando ya se divide, los sacerdotes que en algún momento llegaron a ser hasta 9, el hermanamiento ha continuado con Lurín, ¿no? Sí. Entonces hay un hermanamiento, hay un compromiso, hay una carta pastoral muy bonita de don Marcelo del año 94, donde marca este horizonte, ¿no? Toledo, diócesis misionera, es decir, Toledo no puede cerrarse hacia adentro, sino que tiene que abrirse a la Iglesia Universal. Sabemos que la diócesis había sido muy bendecida con vocaciones sacerdotales, había un florecimiento grande, y él entendió que con motivo del 5º centenario de la evangelización de América, tenía que ofrecer también este servicio de sacerdotes que fueran para allá. Y así empezó. Recientemente, Monseñor Escudero, en este mismo plató, cuando estuvo también tomándose unos días de descanso allá por mayo, junio, me parece recordar, pues nos comentaba que él ha visto cómo ha ido cambiando también la prelatura en estos tiempos, ¿no? Cómo, pues bueno, este cambio cultural que estamos sufriendo ahora mismo, pues también él lo ha vivido, de cuando él llegó, pues una prelatura como muy poco tecnológica, y ahora pues ha visto como cambios, avances en todos los aspectos de la vida, muy intercomunicados, y también pues con cierto avance del paganismo que estamos viviendo. ¿Usted ha visto también cómo ha cambiado pues todo lo que es el Lima Sur, toda aquella zona? ¿La ha visto cambiar? Sí, ciertamente que he visto cambiar. O sea, cuando yo empecé a ir los primeros años, a partir del 2000, 2001 más exactamente, pues Villa El Salvador todavía había una gran pobreza, ¿no? La ciudad de Villa El Salvador. O sea, Villa El Salvador, Villa María, San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacama, son los 5 distritos de la diócesis. De distritos civiles, digamos, Sí. ¿no? Que también corresponden más o menos con las zonas de la diócesis. Y entonces, en el caso concreto de Villa El Salvador, que es donde estaban los primeros sacerdotes, pues era arenal, había muchas esteras, había mucha pobreza. Esa zona concreta ha mejorado mucho, ¿no? Ahora, hay otras zonas, más al sur, más en los cerritos, donde ha seguido y sigue llegando gente, en las cuales se da esa pobreza que había hace 20, 30 o 40 años, ¿no? Donde hay gente con su chabolita de plástico, de esteras, etcétera, sin agua corriente, en algunos casos incluso sin luz, etcétera. Esa realidad sigue dándose, ¿no? Lo que dices de la tecnología ha llegado. En todas partes está la televisión, en todas partes está el móvil. Sí es cierto que, por ejemplo, ya en estas zonas que ha habido una mejora económica, los jóvenes tienden a estudiar, muchos están ya incluso haciendo carreras, etcétera. Entonces hay una cierta mejora en algunas zonas. Hay otras, que es gente que sigue llegando, donde hay la situación es mucho más precaria. Mucho más. Incluso las fotografías de ahora pues se notan como ciertas mejoras en infraestructuras que no había en las primeras fotos que mandaban cuando llegaron allí Miguel Andrés Llorca y todos aquellos primeros que llegaron allí, en aquella barraca de madera un poco que habitaron. Pero es curioso, por ejemplo, hace un par de años nos visitó Monseñor José Ignacio Munilla, entonces le llevamos a conocer algunas de estas zonas más periféricas, por así decir. Él disfrutó mucho, pero una de las cosas, por ejemplo, que una casita que se había ayudado a construir, bueno, una casita de madera, ¿no? O sea, entre esteras y plástico, pues una casita de madera es un lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Con un piso de cemento. Entonces le llevamos a que él bendijera alguna de estas casitas que se había bendecido. Claro, es un cerro empinadísimo, donde literalmente había que subir a 4 manos, ¿no? Con pies y manos agarrándose,
y porque van haciendo algún caminito, tal, pero en algunas zonas parece increíble que vivan ahí, ¿no? Pero la gente sigue llegando porque es lo que hay, ¿no? No tiene otras opciones. Le iba a decir también, hemos visto fotografías de su época de formadores del seminario donde tenían tareas pastorales fuera del seminario, que igual aquí para lo que es un ritmo de formación de seminaristas en una diócesis europea es distinto. O sea, tenían compromisos cuando estaban usted y su hermano al frente del seminario de Lurín, tenían compromisos fuera, atendían pastoralmente parroquias en fin de semana, formaba parte del plan de formación de seminaristas. ¿Cómo era eso? Bueno, los seminaristas tienen su formación pastoral, como es lógico, igual que aquí, ¿no? Salen a la parroquia el domingo, etc. En el caso nuestro, claro, como las necesidades son grandes, obviamente que la dedicación prioritaria era el seminario, ¿no? Eso es claro, pero sí solíamos también salir siempre que nos pedían pues, alguna charla, alguna cosa, y en la medida de lo posible se ayudaba, ¿no? Pero en el caso mío, sobre todo estos años anteriores, es que ya, como yo era director espiritual, entonces no estaba tiempo completo en el seminario, sino que estaba durante la semana en el seminario y los fines de semana había una casa de retiros que ya se estaba funcionando normalmente los fines de semana, ¿no? Desde viernes a domingo. Y ahí había, bueno, muy intensamente, ¿no? Porque eran grupos jóvenes, adultos, todos los fines de semana. El lunes era día de descanso, eso sí. El lunes allí es día sagrado, se desconecta. Sí, sí. Y el resto de la semana en el seminario, los fines de semana con muchas confesiones, charlas, etcétera. Como tarea fuera del seminario, esa ha sido la tarea prioritaria. Sí. O sea, que la tarea que está asumiendo ahora es la que ya asumía a tiempo parcial durante este tiempo. Sí, esta casa, que es una casa para retiros, como un centro de espiritualidad, donde hay también escuelas de formación para laicos, donde hemos ido haciendo algunas publicaciones que llevan más de 25 títulos. Sí, eso es un detalle curioso porque, claro, allí ¿qué pasa? Que los libros son carísimos, ¿no? Los libros son de importación, en su mayoría, son muy caros, no están al acceso de la gente, ¿no? La gente no puede. Entonces alguien me dijo, ¿por qué no imprimir un libro tal? Bueno, empezamos con 1 o 2 títulos, ya van, como digo, 20 y tantos, ¿no? Entonces libros muy sencillos, pequeñitos, porque la gente tampoco lee mucho, sencillos, asequibles, baratos, que se ofrecen, por supuesto, en la casa de retiros, pero también en las parroquias. Entonces, bueno, es una de las cosas que ha empezado así como sin querer la cosa, pero que también ha dado su fruto, ¿no? Está dando su fruto. Cuando uno piensa, igual que trasladamos a nuestra manera de entender las cosas, ¿no? Pensamos en un seminario y pensamos en el seminario que conocemos. ¿Una casa de ejercicios que es lo más parecido a la casa del Buen Pastor que conocemos nosotros aquí? ¿O? Sí, más sencilla, claro, más humilde, con menos comodidades, pero la gente está feliz, ¿no? Porque tenemos un área verde. Aquello es desierto, ¿no? Pero cuando se riega, la tierra es buena, ¿no? Eso también nos ayuda a pensar en cuanto a la parte pastoral, ¿no? Hay desierto también pastoral, pero cuando se predica, se siembra, hay frutos. Entonces, la casa sí es mucho más sencilla, más humilde, pero lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de retiros, aquí hay más la idea de retiro de silencio. Allí se llama retiro a todo, ¿no? Lo que aquí a veces llamaríamos convivencia, por ejemplo, de jóvenes de confirmación o tal, bueno, allí es retiro. Pero hay una cosa curiosa que dentro de todo se repite, y me imagino que esos muchos sacerdotes tienen la misma experiencia. Cuando preguntas, jóvenes o adultos, ¿qué ha sido lo mejor del retiro? El tiempo de adoración ante el Santísimo. Es una cosa que se repite una y otra vez, ¿no? Vamos a ver, a lo mejor ha sido, no sé, esto que ha sido más entretenido, tal. Pues el tiempo de adoración es lo que muchas veces más les llega y más les toca, ¿no? Y desde el mes de enero, tal y como reconocía al principio, pues ya dejaron el seminario. Mes de enero han buscado un equipo sustituto, ¿verdad? Otros 2 sacerdotes se encargan ahora del seminario. Son 4 sacerdotes, todos ellos diocesanos de allí. 3 se han formado durante estos años con nosotros, son sacerdotes jóvenes, y otro que ya es un poco mayor, anterior, que es el rector, ¿no? Y ahora se dedican su hermano y usted a la casa de ejercicios. Ese es el encargo del obispo ahora, ¿no? Que se intensifique esa parte, como en lo que son los retiros, lo que es el acompañamiento también de los sacerdotes jóvenes, que es importante, ayudarles a organizar misiones en las parroquias y evangelización también en esas zonas más periféricas, ¿no? Con el tema de los retiros, la verdad que eso es una cosa que no queremos que se pierda porque vemos que da muchísimo fruto, ¿no? Hay una cosa que yo llamo el otro día en el testimonio en la Basílica de Talavera también lo contaba, el ministerio de consolación, ¿no? Hay mucho sufrimiento en las personas, ¿no? Entonces, contrariamente a lo que la gente piensa aquí, lo más duro no es las dificultades económicas, ¿no? Lo más duro son otras heridas, como puede ser, por ejemplo, muchas personas que recibes, que escuchas, que acoges,
que han sufrido abusos, por ejemplo. Entonces, este ministerio de consolación que yo llamo, bueno, pues es esa tarea de escuchar, de acoger, pero no solamente es una escucha, es darle una palabra de parte de Dios, una esperanza. Entonces, por ejemplo, este fin de semana han tenido un retiro que nos hemos inventado en este último año, viviendo el duelo con Jesús. Mucha gente ha perdido seres queridos. Fíjate que Perú es el país con más número de muertos por habitantes, en proporción, proporcionalmente es el país que más número de muertos ha tenido. No la pandemia se refiere. Con la pandemia, ¿no? La sí, pandemia. no en cifras absolutas, sí. sino en cifras relativas el número. Entonces, mucha gente muy traumada con eso, ¿no? Porque ha perdido seres queridos, porque no se ha podido despedir, porque no se ha podido perdonar o reconciliar, etc. Entonces, ese, por ejemplo, es un retiro que hemos estado teniendo, se tuvo este fin de semana. Ahora que yo voy, el próximo fin de semana, es un retiro para personas que han abortado. También es un hecho que se da con mucha frecuencia, ese retiro lo hemos dado varias veces. Mujeres, pero también hombres. A veces hay hombres que han inducido a su pareja a abortar, etc. Personas que a veces han abortado en su adolescencia, en su juventud, quizá cuando no conocían a Dios, pero que llevan esa carga. Entonces la Iglesia, que es madre, que es misericordia, ofrece también este retiro para sanación. Y es curioso que muchas veces la persona que ha vivido esto, esta experiencia tan dura del aborto, después se convierten en las más por vida, ¿no? En ayudar a otras mujeres, apoyar, etc. Veo que llevar a cabo esta tarea en una casa pastoral, en una casa de ejercicios, no es como pensamos aquí, ser mero receptor de movimientos que te lo traen todo cocinado y emplatado, sino que ustedes son agentes activos de qué se organiza y... Claro, también se reciben grupos, hay parroquias, grupos que piden, ¿no? Apostolado seglar organizado, también habrá... cristiandad, renovación carismática, etcétera. Igual que aquí, hay fines de semana que piden y luego al menos 1 o 2 por mes ofrece o organiza la casa, ¿no? Siempre con mucha demanda. Es cierto que también cuando son grupos que piden suelen requerir la ayuda nuestra, ¿no? Porque, claro, allí, por la misma escasez de sacerdotes, casas de retiro hay, en todo lo que es Lima hay, pero casas donde haya un sacerdote disponible para confesiones, misa, predicación, etcétera, es muy raro, ¿no? Entonces eso también facilita. Incluso, ya digo, cuando son grupos o parroquias o movimientos que piden, suelen reclamar también la ayuda. Hablaba de la pandemia, ¿cómo vivieron la pandemia allí? Monseñor Escudero nos habló en la prelatura que aquello es selva y bueno, también, en fin, acabó llegando la epidemia. ¿Cómo lo vivieron en ese cinturón sur de Lima, ese cinturón urbano? Pues ha sido la segunda ola en febrero, marzo, abril de este año fue muy angustiosa, sobre todo por la falta de oxígeno. La gente los hospitales no podían ofrecer la ayuda, entonces eso ha sido muy angustioso, la gente se asfixiaba literalmente, ¿no? Entonces, y ahí la Iglesia, a través de la Caritas diocesana, hay un sacerdote al frente de la Caritas diocesana que hace una labor impresionante. La Iglesia ahí ha proporcionado, por un lado, alimentos para la gente que al quedarse sin trabajo, pues no viven al día, no tienen para comer, con donaciones de empresas y demás. En este momento la diócesis tiene 7 plantas de oxígeno para recargar los tanques de oxígeno y poder dar gratuitamente a la gente. Ay, qué bueno. Entonces, y realmente la Iglesia ya ha dado la cara, sin duda alguna, ¿no? Y también algún equipo de personas que visitaban a la gente en sus casas a través de un médico que con videoconferencia daba el tratamiento, se le ponía el tratamiento, los sacerdotes íbamos también para orar por ellos, darles la unción si lo necesitaban, etc. Oh, qué bien. Se ha hecho lo posible, ¿no? Pero sí ha sido duro, sobre todo por la parte esa del oxígeno, muy angustioso. Se vivió con especialmente preocupación aquí, sobre todo su hermana y su cuñado aquí, pues vivían un poco qué suerte habían corrido, que estaban todavía al comienzo de la epidemia en el seminario, lo recuerdo, y después fuera. Bueno, en vísperas del Domum, como estamos celebrando este Domingo de las Misiones, ¿usted se siente todavía, se siente con ánimo, cree que sigue mereciendo la pena estar allí entregando la vida en aquellas zonas rodeados de durezas, sin tener pues, ciertos apoyos, la familia cerca, hermanos sacerdotes más conocidos de toda la vida cerca, verte a muchos kilómetros? ¿Sigue valiendo la pena, don Julio? Sin duda, sí. La verdad, yo he estado contento en todas las tareas que he tenido aquí en Toledo, ¿no? Lo que los diferentes obispos me han ido encargando, he estado contento, pero sí puedo decir, creo que con verdad, que estos ya casi 11 años allí han sido los más plenos, ¿no? De mi ministerio sacerdotal, ¿no? Han sido plenos por lo que digo, porque es dedicación a la predicación, a las confesiones, muy intensa, y eso sacerdotalmente es muy enriquecedor, ¿no? Es muy plenificante, ¿no?
yo por eso cuando animo, ¿no?, a los sacerdotes jóvenes que puedan dedicar 3, 5 años de su vida, porque eso te planifica mucho. Pienso, por ejemplo, uno de los que ha llegado más recientemente, Javier, ¿no?, que lleva con nosotros allí poco tiempo. Él estaba en Extremadura, tenía 3 pueblos donde tenía pocos feligreses, pues casi no había confesiones, casi no había actividad pastoral, y claro, allí se encuentra con una parroquia de 40.000 habitantes, pues es que nada que ver, ¿no? Sí. Entonces, sacerdotalmente te aporta mucho, te enriquece mucho, y pastoralmente también te ayuda, ¿no? Es otra realidad, es otras experiencias, otras iniciativas. Enriquece, de todos los puntos de vista enriquece. Bien. Sí, pues ya ve que de un tiempo a esta parte parece que nos absorbe mucha atención toda la prelatura de Moyobamba. Dejamos la invitación a que la gente, bueno, que se sientan llamados a la misión en general, pero que si pueden sentirse un poco llamados a dedicar unos años pues esa diócesis, ese cinturón sur de Lima, pues dejamos la invitación ahí, ¿verdad, don Julio? Por supuesto. ¿Y qué espera además de los diocesanos, además de pues disponibilidad dentro del clero? ¿Qué esperarían de la diócesis de Toledo? Pues de la diócesis de Toledo, gracias a Dios, ayudas materiales económicas nos llegan, ¿no?, muchas a través de la diócesis, a través de particulares, etcétera. Hay gente muy generosa, pero la gente siempre piensa en lo material. No es lo más importante, con ser importante y necesario, ¿no? No es lo más importante. Es muy importante la oración, es muy importante el apoyo humano, etcétera. Pero yo creo que sí, más allá de lo que nosotros necesitemos o nos puedan ayudar, creo que para Toledo es una riqueza, ¿no? Oxigena, o sea, la diócesis le oxigena, la enriquece, le ensancha el horizonte, la estimula, el no perdernos a veces en problemas insignificantes, pequeños, cositas que el otro día hablando con el señor arzobispo, don Francisco, me decía, claro, aquí el problema es que a veces hay 100 pastores para una oveja, me decía él. Digo, pues me parece que a veces ocurre eso, sí, allí es al revés. Digo, pues sí, allí es al revés, porque hay ovejas, todas las que uno quiera, y faltan pastores, ¿no? Entonces, me parece que sí, ciertamente nos ensancha el horizonte, ¿no? Nos estimula para cualquier... Yo, por ejemplo, cuando estuve de párroco en Argés, iniciamos un proyecto misionero, un hermanamiento con una parroquia de allí, y a la gente, yo vi que a la gente de la parroquia le motivaba, ¿no?, el estar sabiendo que, bueno, sí, hay gente que es catequista, que está en el coro, que tiene otras tareas o responsabilidades, pero que también se abre a la Iglesia universal, ¿no? Eso ayuda. Pues nada más, don Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti y a vosotros. Muchísimas gracias por este testimonio de disponibilidad que han transmitido ustedes dos, usted en particular. Dele un saludo afectuoso a su hermano de nuestra parte. Muchísimas gracias por todo. Pues nada, estamos a disposición siempre que queráis. Un abrazo. El empleo es una de las áreas estratégicas de nuestra Cáritas diocesana y así se puso de manifiesto en la 6ª jornada de empleo que se celebró este jueves en el Salón de Actos de la Casa de Ejercicios de Toledo y que contó con la presencia de algo más de medio centenar de asistentes. En el ejercicio del año 2020, el área de empleo y formación atendió a 682 personas, de las que 560 pasaron por intermediación laboral, 85 por los cursos de formación y 63 accedieron a un empleo con contrato. El Salón de Actos de la Casa de Ejercicios El Buen Pastor acogía la 6ª edición de las jornadas sobre formación y empleo que coordina Cáritas Diocesana de Toledo. Un encuentro que ha comenzado con el saludo del secretario general, que ha insistido en que el empleo es una de las áreas estratégicas de Cáritas Diocesana. Desde Cáritas Diocesana de Toledo, que como digo, acompañamos y orientamos profesionalmente a casi 700 personas cada año a través de nuestros compañeros, que formamos en distintos talleres de formación, algunos de ellos principalmente orientados a este sector, el de la hostelería y el turismo. Por ejemplo, aquí estáis alumnos y profesores de los cursos de camarera de pisos, donde prácticamente el 100% del alumnado, al final, en una época normal, no en pandemia, acaba encontrando trabajo y con un contrato laboral. La hostelería y el turismo en la era post-COVID ha sido el tema que ha centrado estas jornadas, en las que han participado empresarios, trabajadores de Cáritas y alumnos de los diferentes talleres de formación. El encuentro ha servido también para hacer balance de los efectos de la crisis de la pandemia en la hostelería de nuestra región. En Castilla-La Mancha se han afectado esta crisis a través de los ERTE más de casi 5.000 empresas y más de 17.000 trabajadores. Estamos hablando del sector más afectado por la crisis COVID y, por tanto, el sector que más difícil lo está teniendo en la salida de la crisis COVID, si es que conseguimos salir, que todavía está por ver.
Tras la inauguración, el gerente de la Fundación El Sembrador, que pertenece a la Cáritas Diocesana de Albacete, ha explicado los diferentes proyectos en el ámbito de la hostelería que ofrecen a colectivos en situación de exclusión y que sin duda son una oportunidad para la integración laboral. Una Cáritas diocesana, una fundación que se plantee trabajar la integración laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social, no puede elegir aquello en lo que va a trabajar en su empresa de inserción. Al final tiene que elegir aquello en lo que va a crear más empleo para esas personas a las que se debe. Porque al final nosotros no somos empresarios que vendemos café ni vendemos el alojamiento turístico, que también, y esa es la pata empresarial. Somos nuestro negocio en la integración laboral. La jornada ha finalizado con una mesa de experiencias que ha contado con el testimonio de empresarios del sector del turismo y la hostelería. Hace 9 años se comenzó la andadura de lo que ha venido en llamarse Jornadas Martiriales de Barbastro. 7 de ellas se han celebrado en Barbastro, la penúltima en el Cerro de los Ángeles y este año se celebran en Talavera de la Reina a lo largo de este fin de semana. En esta jornada se tratan temas relativos a la persecución religiosa que hubo en España en la década de los 30 del siglo pasado. La Casa de la Iglesia de la Ciudad de la Cerámica acoge este evento en el que se espera que participe medio centenar de personas. En 2013 comenzaron su andadura las Jornadas Martiriales, inicialmente conocidas como Jornadas Martiriales de Barbastro, por celebrarse allí hasta en 7 ocasiones. Madrid fue la sede de este encuentro en 2019 y este año se celebrarán en Talavera de la Reina. Toledo, una diócesis martirial, es el título de la conferencia de inauguración, a cargo del arzobispo emérito don Braulio Rodríguez Plaza, que tendrá lugar en la tarde del viernes, que finalizará con la celebración de la Santa Misa en la iglesia de San Francisco, que presidirá el cardenal Antonio María Rouco Varela. Son jornadas de estudio, de oración, en donde celebramos la Santa Misa, en donde pues se llama a gente pues muy preparada, claro, para poder dar esas conferencias centradas en el martirio, centradas en la persecución religiosa desde el año 1931 al año 1939. Escritores mártires de la diócesis de Barbastro, las claves de la represión del cristianismo en el Madrid republicano o los mártires de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas son algunas de las conferencias que se celebrarán a lo largo del sábado, dentro de estas jornadas que tienen como tema escritos y escritores mártires. Pues a veces escritos sencillos, pero pues hermosos, por lo que significan, porque a lo mejor es escritos desde la cárcel, ¿no? A lo mejor es en un billete, en un papelito nada más, o cartas largas que tenían, o porque eran escritores, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, nosotros dos, que vamos a hablar, tanto don Rubén Zamora Nava, párroco de San Ildefonso, como yo, que hablamos de mártires de Toledo, pues don Saturnino, el beato Saturnino Ortega Montealegre, arcipreste de Talavera, pues tiene montones de poesías publicadas en libros y publicadas en los periódicos. El señor arzobispo de Toledo se unirá a estas jornadas y el sábado presidirá la Santa Misa a las 5 de la tarde en la iglesia de la Compañía de María. 50 personas ya se han inscrito para participar de este encuentro, que también podrán seguir en directo de manera telemática. Yo creo que lo más fácil es que podamos acudir a la página web de la archidiócesis, en donde van a estar colgado no solo el programa, sino los enlaces para poder seguir en YouTube las jornadas, porque en principio las jornadas pues están dirigidas a todo el mundo. Es verdad que hay un carácter desde el principio de estudio y de hacer profesionales unas jornadas pues que traten exclusivamente y lleguen a las personas pues que les interesa este tema. El obispo auxiliar de Madrid, don Juan Antonio Camino, presidirá este domingo a la 1 del mediodía la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, con la que finalizarán las 9ª jornadas martiriales. De la abigarrada agenda del Papa Francisco para esta semana ha destacado el apremiante llamamiento a los poderosos del planeta en el videomensaje que ha enviado el pontífice a los representantes de los movimientos populares que estaban reunidos online en su 4º encuentro mundial. Francisco les ha pedido que trabajen por un mundo más justo y más fraterno, la cancelación de la deuda de los países más pobres, la prohibición de las armas, el fin de las sanciones y la liberalización de las patentes para facilitar el acceso a las vacunas.
En el resumen de las actividades del Papa Francisco, el sábado envió un videomensaje a los representantes de los movimientos populares reunidos por videoconferencia para su cuarto encuentro mundial organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El Papa lanza un fuerte llamamiento a los poderosos del planeta para que trabajen por un mundo más justo, solidario y fraterno. La pandemia, reiteró, transparentó las desigualdades sociales que azotan a nuestros pueblos y expuso la desgarradora situación de tantos hermanos. Todos hemos sufrido el dolor del encierro y experimentamos cómo, de un día para otro, nuestro modo de vivir puede cambiar drásticamente. Pero aunque en muchos países los estados reaccionaron, escucharon a la ciencia y lograron poner límites para garantizar el bien común, a muchos de los representantes de los movimientos populares les tocó, dijo el Papa, la peor parte. En los barrios que carecen de infraestructura básica, en los que viven muchos de ustedes y cientos y millones de personas, es difícil quedarse en casa, no solo por no contar con todo lo necesario para llevar adelante las mínimas medidas de cuidado y protección, sino simplemente porque la casa es el barrio. Los migrantes, los indocumentados, los trabajadores informales sin ingresos fijos se vieron privados, en muchos casos, de cualquier ayuda estatal e impedidos de realizar sus tareas habituales, agravando su ya lacerante pobreza. En la mañana del domingo, el Papa Francisco presidió la Santa Misa con ordenación episcopal de 2 nuevos obispos promovidos, como dijo el mismo Papa. Ellos son Monseñor Guido Marini, nombrado obispo de Tortona, y Monseñor Andrés Gabriel Ferrada Moreira, nombrado hace poco secretario de la Congregación para el Clero. Al Colegio Episcopal, el pedido del Santo Padre de acoger con alegría y gratitud a estos hermanos. A los nuevos obispos, el recordatorio de la tarea del obispo, más servir que gobernar. Además, les exhortó a la cercanía con 4 indicaciones bien precisas. Cercanía a Dios, al pueblo, a los obispos y a los presbíteros. Una cercanía que ha de estar acompañada de 2 rasgos, la compasión y la ternura. Al mediodía, el Santo Padre, desde la ventana del Palacio Apostólico, reflexionó en su alocución previa al rezo mariano sobre el Evangelio del día, que muestra 2 lógicas diferentes, la de los discípulos y la de Jesús. Unos quieren emerger, mientras que el Maestro se sumerge. El Papa pidió reflexionar sobre cuántas veces los cristianos, que deberían ser siempre servidores, tratan de trepar, mientras que, a ejemplo de Jesús, deberían abajarse en el servicio, no tratar de escalar para la propia gloria. Pero, ¿qué hay que hacer para ponerse en la misma dirección que Jesús, para pasar del emerger al sumergirse, de la mentalidad del prestigio, esa mundana, a la del servicio, a la cristiana? Requiere compromiso, pero no es suficiente. Solo es difícil, por no decir imposible, pero tenemos dentro una fuerza que nos ayuda. Es la del bautismo, de esa inmersión en Jesús que todos nosotros hemos recibido por gracia y que nos dirige, nos impulsa a seguirlo, a no buscar nuestro interés, sino a ponernos al servicio. Muy bien, pues hasta aquí nuestro repaso semanal de nuestra vida eclesial. Les emplazamos a la semana que viene, aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos eclesiales y muchos otros más en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la mejor programación que podemos ofrecerle desde este su canal amigo. Hasta la semana que viene, que sean felices.